Jean Piaget nació en Neuchâtel el 9 de agosto de 1896 y murió en Ginebra en 1980, psicólogo constructivista suizo, cuyos estudios sobre el desarrollo intelectual y cognitivo del niño ejercieron influencia trascendental en la psicología evolutiva y en la pedagogía moderna. Se licenció y se doctoró en 1918 en biología. A partir de 1919 inició su trabajo en instituciones psicológicas de Zúrich y París. Piaget trabaja lo que es la adaptación y la acomodación para que el aprendizaje se dé en el niño a través de la relación con el contexto. El constructivismo hace parte de la corriente del funcionalismo y se encamina o hace parte también de la teoría cognitiva. ¿Cómo aprende el estudiante la teoría constructivista? Para Piaget, el estudiante construye su propio conocimiento mediante la reorganización y la transformación de las estructuras cognitivas. ¿Esto qué es? Que el conocimiento el estudiante lo crea según su cambio y lo realiza de forma autónoma. Para la construcción del conocimiento se tiene en cuenta la metacognición, la asimilación y la acomodación. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, el estudiante es activo, es experimentador y es muy reflexivo. El rol del maestro. El rol del profesor es el encargado de orientar, de dirigir, de moderar al estudiante y de estimularlo cuando este se encargue de experimentar cosas que no funcionen o actividades que no las tenga clara. El maestro debe realizar talleres para crear en el estudiante para que el estudiante sea muy reflexivo. El principal exponente del aprendizaje significativo fue David Ausubel, quien nació en el año de 1918 y pertenecía a una familia judía que tuvo que emigrar desde Europa. Ausubel, las labores de Ausubel fue psicólogo y pedagogo. Ausubel se graduó en la Universidad de Nueva York, en donde obtuvo reconocimientos, asimismo en este país, en donde fue reconocido en su labor teórica y psicológica de la educación escolar. Ausubel dio a conocer sus obras en los años 60, por ejemplo en el año 1963 con su obra Psicología del aprendizaje significativo verbal y en 1968 con su teoría Psicología educativa desde el punto de vista cognitivo. Ausubel proponía que las teorías y los métodos de enseñanza deben estar enfocados en la interacción que se realiza en el aula de clases y asimismo que los factores cognitivos, afectivos y sociales deben estar enfocados en el aprendizaje. Ausubel proponía dentro de su teoría del aprendizaje significativo que se debe tener en cuenta los conocimientos previos del alumno para reforzarlos y que el aprendizaje sea mayor. El aprendizaje significativo nos emite un cambio ya a diferencia de lo que es el conductismo, porque aquí ya no se habla de que el aprendizaje es el cambio de la conducta, sino que es el significado de la experiencia. Con base a eso es que se centra David Ausubel en la teoría del aprendizaje significativo. Él habla de un tema muy importante que es el esquema cognitivo, la estructura cognitiva. Dentro de la estructura cognitiva dice que son los pensamientos que tiene el estudiante. Entonces, tomamos que los conocimientos previos más un refuerzo viene siendo igual al aprendizaje significativo. Pero entonces para uno no hablar de conocimientos previos, uno habla de la estructura cognitiva. El estudiante, para lograr un aprendizaje dentro del aprendizaje significativo, como lo dije anteriormente, tiene que tener en su estructura cognitiva pensamientos, ideas, conceptos. Para lograr entonces el aprendizaje debe haber una interacción entre esa estructura cognitiva, o sea, esos pensamientos, esas ideas, deben interactuar con la nueva información, o sea, la información como que va a llegar. Cuando hay esa interacción,
A diferencia de asociación, cuando hay esa interacción, el estudiante va a lograr un aprendizaje significativo. Es importante que el estudiante tenga los conceptos claros, es decir, que tenga los subsensores, que en otras palabras son conceptos relevantes. Al tener los subsensores hace que el aprendizaje sea significativo. A diferencia cuando los conceptos no son relevantes, sería un aprendizaje mecánico. El rol del docente dentro de esta teoría es como un guiador, en donde el docente debe guiar al estudiante por medio de un análisis previo de sus conocimientos, en donde cuando ya sepa qué conocimientos tiene, el docente buscará estrategias para que el aprendizaje del alumno sea efectivo y eficaz. El aprendizaje significativo hace parte de la teoría cognitiva y se apoya en la corriente filosófica naturalista, sin dejar de lado que en sus inicios fue orientada por el pragmatismo y por el positivismo. Que Lev Vygotsky plantea es la interrelación entre desarrollo y aprendizaje, pero él considera que el aprendizaje es la parte fundamental del desarrollo y que la relación entre estas dos lo conllevó a él a desarrollar la teoría llamada la zona de desarrollo próximo, que está referida a las funciones que aún no han madurado dentro del niño, pero que están en proceso de hacerlo y que necesita del acompañamiento de un adulto en temas de educación, del profesor o de una persona que sea capaz de resolver problemas por sí mismo, una persona que ya haya madurado en ese proceso. ¿Cómo aprende el sujeto? El sujeto está condicionado por dos tipos de mediadores o dos agentes de mediadores, que son las herramientas y los símbolos. Las herramientas son los conocimientos previos del alumno que transforma los estímulos informativos que vienen del contexto, y los símbolos son el conjunto de signos que utiliza el mismo sujeto para hacer propios dichos estímulos. Ahora bien, estas dos acciones hacen parte de la ley de doble formación, puesto que el conocimiento se adquiere primero desde el exterior con las herramientas y se reestructura luego en el interior a través de los símbolos.